En el tercer segmento vamos al tercer caso que quiero compartir con ustedes. Ya compartí el primero, la fe, la creencia de que Dios y la Virgen solitos van a resolver los problemas de Venezuela, que son los problemas de 31 millones de seres humanos. El segundo caso, el comerciante, que es algo más que un prestador de servicios o un vendedor de mercancía. Es un hombre con una convicción moral, con una actitud proactiva, solidaria, técnica y que dice la verdad de frente. Esa actitud importante en estos momentos de crisis de valores. El tercer caso que quiero compartir con ustedes es la líder comunal campesina, una buena amiga de este programa, que ve este programa, con quien comparto de vez en cuando un café con su familia, extraordinaria familia, le tengo un profundo aprecio, y me comentaba en estos días toda decepcionada, deprimida. En el campo, para quienes no lo conocen y me están viendo fuera del país o en ciudades de donde nos bajan este programa a través de las cableras, en los campos ahí se dan asociaciones, vínculos afectivos, uniones para resolver algunos problemas comunes: la carretera, el agua, la distribución del agua, la distribución de alimentos. Esta amiga, esta líder comunal, es miembro del Consejo Comunal hasta hace poco, y yo la vi con abnegación llamar a todos cuando había la distribución de alimentos, bien sea por las bolsas, las cajas, cuando hay la distribución del gas. Cuando se necesita resolver algo material, la buscaban. Cuando a través de ella, muy diligente, muy atenta, muy respetuosa, muy cordial, se resolvían los problemas materiales de alimentación y de servicios, la buscaban. Pero cuando ella buscó a los hombres que viven en esa calle campesina, en esa calle que no tiene asfalto, en el campo, para hacer la limpieza, hacer lo que llaman convite o mano vuelta, vamos a unirnos para limpiar el monte de este camino real, vamos a unirnos para abrir una zanja y meter una tubería que es para beneficio de todos nosotros. De 20 hombres que hay en ese sector, uno solo fue el sábado, y el domingo, que se pospuso entonces y se les volvió a llamar, ella los llamó, ninguno fue. Entonces me conversaba por la tarde que estaba muy decepcionada, porque es para beneficio de quienes viven en esa zona. El monte no permite el desplazamiento adecuado y además hay riesgo de serpientes, de culebras, de cuando llueve se hacen unos charcos que no se ven y había que desmontarlo, y no fueron. ¿Por qué no fue la gente? ¿Por qué no fueron a colaborar? Porque no hay sentido de pertenencia, porque no hay conciencia de que el beneficio de todos es el beneficio mío también. Porque seguimos creyendo que los problemas de todos los resuelve el alcalde, el gobernador, el director, la policía, y no es cierto. Hay que cambiar ese módulo en la cabeza. Hay que cambiar esos conceptos de atribuirle al padre y a la madre la única responsabilidad en la casa. No, en la casa la corresponsabilidad es de los hijos también, es de los que viven en esa casa. Ya no podemos andar buscando en terceros los culpables. Quitemos la palabra culpable y démosle una fuerza a la palabra responsabilidad. La responsabilidad del país no es del gobierno. El gobierno es un delegado. El gobierno es una estructura administrativa que se forma por necesidad de resolver los asuntos sociales, las relaciones sociales, económicas, educativas, culturales, deportivas, el papeleo, los permisos. En toda sociedad, en la historia de la humanidad, ha habido personas que son responsables de administrar por terceros. Cierto sector, el sector masivo, delega, elige, en este caso, en el caso de Venezuela, elige unas personas para que sean alcaldes, para que sean gobernadores, presidentes, y así sucesivamente para que resuelvan los problemas de todos. Pero ahí es donde está la diferencia. Del poder constituido al poder constituyente hay 1 kilómetro de distancia, 1000 kilómetros de distancia, 1.000.000 de kilómetros de distancia. Porque el poder constituyente es el poder de las mayorías y el poder constituido es la burocracia del poder. Esta amiga se decepciona y me dice: no voy a hacer más trabajos comunales, ya estoy harta. Le digo: no, hay que insistir, para eso es esta crisis, no nos podemos rendir, no podemos ceder ante el especulador
Caminemos un poco más y veremos la diferencia de precio. No compremos cuando los precios están elevados aquellos productos que no son imprescindibles. No reclamemos, aportemos. Los consejos comunales no están hechos para servirle al partido político de turno. La mentalidad de los consejos comunales, el concepto de la ley de las comunas es darle poder a las mayorías, no darle otro aparato burocrático al partido de gobierno enchufado en el poder, en el gobierno, no. Entonces, tenemos que pensar, tenemos que avanzar, tenemos que darle un giro a esos pensamientos cerrados que impiden que la sociedad avance. Se ha demostrado que los medios de comunicación son los primeros responsables de la pérdida de la identidad nacional. Prefieren colocar 2 horas, 4 horas de vallenatos que la música venezolana, habiendo una ley, la ley de telecomunicaciones, un organismo como Conatel, que establece el 1 por 1. Entonces no escuchemos esa emisora, tomemos iniciativas individuales que a su vez impacten al entorno. Entonces creo que con estos casos que les he señalado es para poder abordar la realidad de otra manera que no sea desde el confortable cargo de alcalde, desde el confortable puesto de periodista, no. Esta es una sociedad, este es un país. Nuestro país lo construimos todos. Nuestra república es de todos, por lo tanto todos debemos dar una cuota de sacrificio, un aporte. En lo más sencillo, estaciona tu vehículo en el área de estacionamiento correcto. Respeta los horarios de la recolección de basura. Si no pasa el aseo urbano, recoge tu basura. Y así sucesivamente maneja con tu licencia de conducir al día. Y no digas que porque no hay la hora, no hay los papeles, no tenemos el documento. ¿Quién es el corrupto? ¿El que recibe el dinero o el corruptor, el que promueve? Somos especialistas en pasarle dinero debajo de la mesa al funcionario público para que nos entregue la partida de nacimiento. Y así sucesivamente. Como el tiempo en televisión es realmente asesino, nos pone a finalizar, tenemos que finalizar. Me apasiono sobre esto porque la realidad es la que nos enseña dónde está el camino correcto y dónde el incorrecto. Nos prueba como seres humanos, nos prueba como venezolanos y nos prueba como ciudadanos. Así que los espero. Vamos a ver un video, por cierto, manteniendo la línea de dar un grano de arena, de aportar con un video en la formación para poder combatir este virus que ya lo tenemos allí en 3 y 2. Él nos ataca y nosotros seguimos atacando. Mi aporte, el aporte de este programa de televisión es poner ante sus ojos buenos videos que nos enseñen lo que se debe hacer contra el COVID-19. Vemos el video y luego nos despedimos. En sus etapas iniciales, se podría confundir el COVID-19 con un simple resfriado. Y efectivamente, sus síntomas iniciales se asemejan a un resfriado, pero eventualmente podría escalar y ser más grave. Te contamos todo lo que debes y necesitas saber sobre el COVID-19. La OMS entregó las cifras oficiales sobre la incidencia del coronavirus. El 80% de los casos confirmados por laboratorio fueron de leves a moderados. El 14% fueron graves y el 6% fueron críticos. Las estadísticas reflejan que los casos leves de este virus pandémico no son como los que genera un simple resfriado. Todo, menos necesitar oxígeno, te pondrá en la categoría de leve. Sin embargo, los síntomas seguirán siendo severos. Si clasificas a un paciente como caso grave, necesitará oxígeno suplementario. Si su situación es crítica, se manejará como una insuficiencia respiratoria. Ten en cuenta que la sintomatología, el tratamiento y el pronóstico dependen de la severidad de la infección en cada paciente. Te contamos qué sienten los pacientes en cada etapa, dependiendo de la gravedad del COVID-19 en sus organismos. Si tuviste exposición al coronavirus, el primer síntoma se manifestará hasta 2 o 14 días después. Podrías tener síntomas relacionados a gripes o resfriados. Existen casos en que los pacientes presentan náuseas, vómito, dolor abdominal y diarrea.
Estos síntomas podrían aparecer días antes de los problemas respiratorios. Debes entender que los síntomas gastrointestinales no siempre se presentan en los pacientes. El COVID-19 es una enfermedad respiratoria, lo que quiere decir que la mayoría de pacientes que la padecen solamente tendrán afección en sus vías respiratorias, ya sean altas o bajas. Cuando el coronavirus ingresa al tracto respiratorio, durante los primeros días genera daño a los cilios, los pelos encargados de limpiar las vías respiratorias de mucosidad y agentes infecciosos. Si las células se infectan, pueden morir y desprenderse, lo que aumenta los desechos y ocasiona la incapacidad del cuerpo para mantener los residuos fuera de los pulmones, los bronquios y la tráquea. Posteriormente, se genera mayor inflamación, lo que causa que no quede tejido sano y dificulta la difusión del oxígeno en los pulmones. La inflamación ocasionada sería responsable de la tos seca característica del COVID-19. Además, sería la explicación del por qué se genera falta de respiración. Otro de los síntomas que se podrían presentar en estadios tempranos es la fiebre. Igualmente, en esta etapa los pacientes podrían desarrollar fatiga, molestias en la garganta, migraña, malestar en las articulaciones, secreción nasal y escalofríos. Día 5 de la enfermedad. Las personas contagiadas con el virus y que tengan enfermedades preexistentes podrían desarrollar dificultad para respirar. Por lo general, los pacientes tardan hasta 7 días en acudir a un centro hospitalario. Cuando son casos leves, estos síntomas suelen desaparecer rápido. Sin embargo, se observó que cuando los casos pasaban de moderados a severos, se evidenciaba neumonía, lo que aumentaba la probabilidad de que el caso fuera mortal. El tiempo de recuperación para estos pacientes podría ser de unos pocos días a semanas. Sin embargo, en algunos casos graves y críticos, los síntomas pueden escalar a un síndrome de dificultad respiratoria aguda. Las primeras evidencias científicas suscitaron que quienes morían a causa del nuevo coronavirus lo hacían dentro de los primeros 14 a 19 días. Las personas que le ganan la batalla al COVID-19 salen del hospital aproximadamente después de 2 semanas y media. Sin embargo, los casos más críticos suelen tener una recuperación más larga, 3 meses en promedio. Un aspecto a tener en cuenta es que una vez el paciente se encuentra en periodo de recuperación, sigue siendo un foco potencial de infección. El personal médico será el encargado de determinar el momento en que estos pacientes ya no son un riesgo. En este momento, aún no existe vacuna contra el COVID-19. Por esta razón, el método más efectivo para evitar el contagio es no exponerse al virus. Recuerda, el nuevo coronavirus es de fácil propagación y se transmite entre las personas al toser y estornudar. Sigue las recomendaciones de la OMS. Lávate las manos e implementa el aislamiento social mientras se controla la pandemia. Realiza los procesos adecuados de asepsia y desinfección de los objetos de uso diario. También limpia y desinfecta todas las superficies. Recuerda, protegernos del coronavirus es tarea de todos. Mil gracias por la sintonía. Mil gracias por estar frente a estas cámaras. Sigan llamándonos, sigan enviando mensajes a YouTube, Facebook, el pueblo de Elmer Niño. Allí está el correo electrónico. Vamos a reflexionar, vamos a abrir nuestros pensamientos. Lo más importante de este programa es la verdad. Mi compromiso es con la verdad ante mi conciencia, ante mi país, ante mi planeta, la verdad ante mis hijos, pero fundamentalmente la verdad ante ustedes. La verdad me hace libre, con la verdad no temo, con la verdad me defiendo. Muero por la verdad, vivo con la verdad y promuevo la verdad. Por eso la sintonía que tenemos se la debemos a ustedes, se la debemos a este deseo irrefrenable que tenemos de hacer un programa al servicio de ustedes. Nos volveremos a encontrar.